Bienvenidos a todos a este tiempo que vamos a estar juntos como iglesia, recordando la muerte del Señor, a quien adoramos, y también pues escuchando la palabra y después teniendo un tiempo de adoración como iglesia al Señor. Bienvenidos a los que están en casa también y nos ven a través de Zoom, y vamos a empezar la reunión pues orando al Señor. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de estar de nuevo juntos como hijos tuyos, como iglesia de Jesucristo, para recordarle a Él, darle gracias, alabarle, bendecirle y estar proclamando su nombre para que todos los que estén aquí puedan también unirse a nosotros. Gracias por tu interés en la humanidad, en tu interés de darnos vida y vida eterna a través de Jesucristo y de su muerte, y también por ese futuro que estás preparando pues, para manifestarlo en la segunda venida de Cristo. A ti la gloria, en tu nombre. Amén. Muy bien, pues vamos a tener dos lecturas. Vamos a ir a Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 17. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 17. Leo en la versión textual. Dice: ¿Cómo caíste de los cielos, oh lucero de la mañana? Tú que das órdenes a todas las naciones, fuiste abatido a la tierra. Tú que a causa del acto traidor dijiste dentro de ti: subiré a los cielos, junto a las estrellas de Dios haré levantar mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea. Subiré sobre las altas nubes en el flanco norte y me haré semejante al Altísimo. Ciertamente al Seol estás siendo abajado hasta el flanco de la fosa. Los que te vean te observarán atentamente, se cerciorarán de ti y dirán: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que convirtió el mundo en un desierto, que asoló sus ciudades y a sus presos nunca abrió la cárcel? La segunda lectura la vamos a hacer en el profeta Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Vamos a leer a partir del versículo 11. 28, 11 del profeta Ezequiel. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo: Hijo de hombre, entona endechas sobre el rey de Tiro y dile: así dice Yahvé el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe y crisólito, de berilo y ónice, zafiro y carbunclo, de esmeralda y de oro. Los primores de tus panderos y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín ungido, protector, yo te constituí para esto. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la amplitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidades y pecaste. Por tanto, yo te degrado del monte de Dios y te destruyo, oh querubín protector, del medio de las piedras del fuego. A causa de tu hermosura se enalteció tu corazón. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Yo te arrojo por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Con la amplitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tus santuarios. He aquí yo hago brotar en medio de ti un fuego para que te consuma y te reduzco a ceniza sobre la tierra a ojos de todos los que te observan. Todos los que te conocieron entre los pueblos se asombrarán de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Impresionantes textos. Hoy voy a tener la tercera sesión de una serie que estoy dando que trata sobre los tres enemigos de Jesús.
tres enemigos de Jesús vistos desde su perspectiva humana. Y estos tres enemigos del hombre Jesús son: el primero, Satanás; el primero, el ser humano; y el tercero es la muerte. Y estos tres enemigos están interrelacionados entre sí. Prácticamente en los textos, esta va a ser la tercera sesión, van apareciendo estos tres elementos, aunque obviamente los voy seleccionando, luego ya iremos haciendo conexiones entre ellos. Voy seleccionando los temas, obviamente, para la exposición. Y en las dos sesiones anteriores ya estuvimos hablando acerca del primer enemigo de Jesús, que es Satanás y sus ángeles, estos últimos mencionados en la Biblia como espíritus inmundos o demonios, que viven, como todos los ángeles, en la dimensión espiritual. Ya dijimos, una dimensión de vida paralela a la nuestra, pero que está ahí, está alrededor nuestro, pero es imperceptible, completamente imperceptible para el ser humano. Precisamente el último aspecto que vimos fue la explicación del por qué durante el ministerio de Jesús salían a la luz tantos casos de posesión demoníaca en personas que fueron liberadas por Jesús y también por sus discípulos. Es decir, que estos seres espirituales, los demonios, usaban personas humanas para manifestarse. Es la única forma que tienen de hacerse visibles los demonios, tanto Satanás como los demonios. Y es que el único acceso que nosotros tenemos a esa otra dimensión, a la dimensión espiritual, es cuando oramos, cuando hablamos a Dios Padre, o a Jesús, o al Espíritu Santo, porque ellos están también en esa otra dimensión. Orar a Dios no es rezar, no es repetir una y otra vez oraciones elaboradas previamente. Rezar no sirve para nada. Orar es hablar a Dios Padre en el nombre de Jesús, en el nombre del hombre Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. La Biblia asegura una y otra vez que cuando oramos así, Dios, que está en la otra dimensión, nos oye. Es así de sencillo. Y es la única manera de que nosotros podemos conectar sin peligro con la dimensión espiritual. Cualquier otro intento o medio de conectar con la dimensión espiritual nos lleva directamente a caer bajo la influencia de Satanás y sus demonios. De ahí que Dios lo advirtió desde el principio al pueblo de Israel del peligro de involucrarse en el mundo del ocultismo, o como ahora se llama, el mundo del esoterismo, ¿no?, que era habitual en todas aquellas naciones que rodeaban al pueblo de Israel. Y eso es lo último que vimos en Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 15. Así terminamos en la sesión anterior. Estoy un poquito recordando estos conceptos pues, para poderlos conectar con el tema de esta mañana. Hemos observado hasta aquí cómo el hombre Jesús, en algunos casos que vimos, ha calificado a su primer enemigo, a este ser espiritual, un ángel. Lo ha calificado precisamente de Satanás, que significa enemigo, adversario. Lo ha llamado también diablo, que significa acusador, calumniador, que además este ser, lo dice el propio Jesús, es el inventor de la mentira, que es un asesino y que se comporta como un ladrón, hurtando, matando y destruyendo. Todos estos son conceptos que Jesús, hemos visto en las sesiones anteriores, ha revelado de su enemigo. Y frente a estos datos, lo lógico es preguntarse, bueno, ¿por qué existe este ser? ¿No? ¿Qué hace junto con otros seres iguales que él, cuyo objetivo precisamente es hacer tanto daño? Pues esta es la respuesta a la pregunta, es la pregunta cuya respuesta vamos a empezar a dar en la sesión de hoy.
Por supuesto, la única información fiable que tenemos a nuestra disposición es la revelación que Dios da en la Escritura, en la Biblia, acerca del mundo espiritual, ¿no? Y de otros temas, ¿no? Aunque hemos de tener en cuenta que la Biblia no es una enciclopedia sobre el mundo espiritual, ¿no? A veces queremos ir a la Biblia para saber, ¿no? Por temas y, bueno, está bien, ¿no? Porque hay información, pero el objetivo de la Biblia es llegar la voz de Dios, la palabra de Dios por escrito a ti y a mí. Así que no hemos de confundir los dos conceptos. Por este motivo, lo primero que hemos de reconocer cuando nosotros investigamos este tema en la Escritura, descubrimos que no hay demasiada información acerca del mundo espiritual, de la dimensión espiritual, ni tampoco de los seres que la habitan. Lo que sí podemos decir con seguridad es que antes del mundo físico, antes de que viniera a la existencia el universo físico, ya existía esa otra dimensión de vida como la espiritual. En esa otra dimensión estaba la deidad en su triple revelación, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y otra de las cosas que sabemos a través de la Escritura es que ese Dios, esa deidad, en el ámbito espiritual, crea millones y millones de espíritus, los ángeles. Cada uno con su peculiaridad, que lo hace distinto y único. Hoy veremos un caso concreto. Algo parecido, salvando las distancias, de lo que ocurre con nosotros, de los seres humanos, ¿no? ¿Cuántos millones y millones de personas han existido y existimos en la actualidad? Ahora somos 8.000 millones de personas. Y no hay uno igual que otro. Todos somos únicos, seres únicos. No hay dos como nosotros en ningún otro sitio. Pero el problema es que estos seres no viven en el mundo físico, sino en el espiritual. Y esto es una dificultad que está corroborada por el propio apóstol Pablo con el matiz que encontramos en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, ¿no? Que dice que todo el mundo invisible, que incluye a los ángeles, dice ahí, ha sido creado y se mantiene en la existencia por voluntad del Hijo de Dios, Jesucristo. Pero vamos a la cuestión que tenemos en esta mañana sobre la mesa, del por qué en esa dimensión encontramos a estos seres espirituales con esta capacidad maligna de actuar, incluso en el mundo físico, ya lo vimos en las sesiones anteriores, por fortuna, bajo el control de Dios. Y los pasajes clásicos que nos ayudan de alguna manera a saber algo sobre ellos son precisamente los que hemos leído en Isaías capítulo 14 y en Ezequiel capítulo 28. Son pasajes de cierta dificultad, hay que reconocerlo, y también de cierta polémica, porque no todos los comentaristas bíblicos lo ven de la misma manera. Pero vamos a dar un poquito de luz, vamos a ver qué podemos sacar. Hoy va a ser la primera parte de lo que vamos a ver si podemos sacar algo interesante para nosotros. Y lo primero que tenemos que poner sobre la mesa y ver, porque lo dice el texto, es que estos dos mensajes estaban destinados a dos gobernantes de su tiempo. En el caso del profeta Isaías, el mensaje de Dios estaba dirigido al rey de Babilonia, que en aquel tiempo era Senaquerib, rey de Asiria, cuyo ámbito de gobierno en ese tiempo incluía también el territorio de Babilonia, que todavía no lo había conquistado Nabucodonosor porque vino después. ¿Vale? Senaquerib. En cambio, el mensaje del profeta Ezequiel, que vivió 150 años después de Isaías, estaba dirigido al gobernante de la ciudad de Tiro, que se llamaba Etbal III. Antes había ciudades que eran ciudades-estados, prácticamente era una ciudad que era considerada una nación, ¿no?
gobernada por una persona, ¿no? Un rey, un príncipe. Sin embargo, cuando nosotros vamos a los pasajes, notamos que hay frases que no se pueden aplicar a seres humanos, pero que en cambio coinciden con otras frases que sí encontramos a lo largo de la Biblia y que están aplicadas a Satanás. Por lo que en esos mensajes hay un doble contenido. Por un lado, hay un mensaje dirigido a Satanás, como veremos, que era el ser que estaba obrando en la vida de Sennacherib o en la de Edbaal III. Y por supuesto, también había un mensaje, era el mismo mensaje destinado a ellos, a estos dos gobernantes. ¿Por qué? Porque la actitud y el comportamiento de los tres coincidía. Eso es la clave. Era el mismo. El orgullo, el autoensalzamiento, sobre todo por encima del Dios de los cielos. No, yo soy el Dios. Yo soy el Dios de Tiro, soy el gobernante, puedo hacer lo que quiera. O Sennacherib, con su gran imperio. ¿Quién puede contra mí? Yo soy Dios. Muy bien. Vamos a empezar por el profeta Ezequiel, capítulo 28. Vamos a ver solamente una parte, digamos la parte positiva de este ser. Normalmente cuando se va a estos pasajes se destaca la negativa. Bueno, eso lo haremos en la sesión anterior, pero es importante también ver la parte primigenia, la parte positiva. Y comprobamos que la descripción que hace el profeta en el profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos 11 al 19, se refiere a Satanás. De hecho, la profecía contra la ciudad de Tiro empieza en el capítulo 26. Es desde allí donde tendríamos que empezar a investigar, ¿no? Pero cuando llegamos al capítulo 28 y versículo 1 del libro de Ezequiel, vemos como el mensaje de Dios se centra en el gobernante de la ciudad, que lo llama el príncipe de la ciudad de Tiro. No sale el nombre, se sabe por la historia, pero no sale el nombre de Edbaal III. Así que el mensaje, a partir del capítulo 28, versículo 1, está destinado a este príncipe de la ciudad de Tiro, que sabemos que se llamaba Edbaal III. Y hay un dato clave en el que tenemos que fijarnos, y es en el que encontramos en el versículo 1 y en el versículo 9. Y por dos veces repite la misma frase. Y esto es importante, ya sabéis, y lo veremos ahora después también en cuanto a Satanás, que cuando hay, lo decimos muchas veces en la Biblia, una repetición, es que el autor, el Espíritu Santo, quiere que nos fijemos en ello. Y leemos en los versículos 1 y en el versículo 9 que Dios dice claramente: tú eres hombre y no Dios. Es muy importante este dato. Tú eres hombre y no Dios. En cambio, a partir del versículo 11, el mensaje está dirigido contra el rey de Tiro. Ya no el príncipe, sino contra el rey. Uno, en teoría, podríamos pensar, superior a Edbaal III. Digamos que humanamente es la misma persona, porque los conceptos básicos, si fuéramos a compararlos, los conceptos básicos de arrogancia se repiten en los dos mensajes. Sin embargo, había alguien por encima de este príncipe, de Edbaal III, un ser espiritual superior que gobernaba al príncipe y que ese gobierno, ese control, lo hacía de forma invisible. Y no era un hombre, sino un ángel, como veremos a continuación. Antes hablábamos de dificultad de hablar del mundo espiritual. Y cuando la Biblia describe seres y aspectos de la dimensión espiritual, siempre tiene que recurrir forzosamente a elementos físicos que nosotros conocemos. ¿Sabéis por qué? Porque no tenemos ni idea de lo que hay en el otro lado.
Pero la realidad invisible que describe, en realidad no tiene por qué ser así, como lo físico. Este hecho sucede en el libro de Apocalipsis, que está lleno de comparaciones. Lo que vi, dice Juan, era semejante a, ¿no? Tiene que recurrir a cosas que nosotros conocemos, ¿no? Y esto lo veremos también ahora. Cuando el apóstol Pablo no sabe explicar muy bien lo que pasó, y eso que él tuvo revelaciones de Jesús, es diferente de Jesús, ¿verdad?, cuando se le apareció en el camino a Damasco y en otras ocasiones. Pero él pasó por una experiencia, no sabe muy bien explicarlo, en el que estuvo en ese mundo espiritual, o al menos tuvo una visión de ese mundo espiritual, ¿vale? ¿Y qué dijo? Confiesa que escuchó palabras inefables, palabras indescriptibles, que no es dado al hombre expresar. Este dato es importante. Es muy difícil para nosotros hacernos la idea de la realidad de cómo funciona esa otra dimensión. ¿Vale? Y lo hemos de reconocer, no pasa nada, es lo que hay, nosotros estamos en otra dimensión, y ahí tenemos algunas revelaciones del mundo espiritual a lo largo de la Escritura, pero siempre tiene que coger elementos físicos, elementos que nosotros conocemos para que entendamos cómo funciona ese mundo. Así que, como digo, es una cosa que hemos de tener en cuenta, ¿no? Vamos a ver, vamos al texto porque si no, se nos pasa el tiempo. Muy bien. Primer dato que llama la atención ya de nuestro texto y que obviamente no se puede aplicar a un ser humano. Y es que el ser al que se habla en estos versículos se le llama querubín protector. Querubín protector. 2 veces se menciona este dato, en el versículo 14 y en el versículo 16. Los querubines en la Biblia aparecen muchas veces, casi 90 veces más o menos, ¿no?, en diferentes contextos. Y en el libro propio de Ezequiel también aparecen querubines. Y es muy interesante porque es el primer elemento, ¿verdad? Siempre los textos hay que verlos en sus contextos, ¿no? Y el propio libro de Ezequiel nos ayuda a entender qué eran estos querubines, ¿no?, o a tener una mínima idea. Porque sabéis que el propio Ezequiel, esto nos lo relata en el capítulo 1, recibió una revelación de ese mundo espiritual cuando fue llamado a ser profeta de Dios. Dice que vio, si os acordáis, la visión de Ezequiel es compleja también, pero es impresionante, ¿no? Dice que vio la apariencia o la semejanza de la gloria de Yahvé. Y en esa visión, si os acordáis, no voy a entrar en ella porque si no se me va el tiempo, aparecen 4 seres vivientes con toda una serie de características extrañas, ¿no? Y más adelante el propio Ezequiel aclara, en el capítulo 10, que esos 4 seres vivientes, eran querubines. Y de los querubines nos habla también Ezequiel, o de un querubín en concreto, Ezequiel capítulo 28. Así que este ser que se menciona aquí en este capítulo 28 pertenecía a ese grupo de ángeles con una función, se dice aquí, de protección, que luego se mostró que era así en el huerto de Edén y en las representaciones que encontramos también descritas en varios elementos del tabernáculo en el desierto y también del templo después en Jerusalén. Pero había un mueble muy especial, que os acordáis, que estaba en los 2 edificios o los 2 construcciones, que era el arca del pacto. Allí que había 2 querubines, ¿os acordáis? Que estaban mirando al propiciatorio. Querubines, ángeles, en general. El término ungido, que aparece en la versión que he leído, creo que en la Reina Valera del 60 pone grande, nos indica la consagración de este ser para Dios, ¿vale? Como los demás ángeles. Pero está hablando de este ser querubín
concretamente. Es decir, que su existencia y el desarrollo de su vida en el mundo espiritual tenía sentido en relación a Dios. Y hemos leído que para eso mismo fue creado por Dios. Y este es el segundo detalle que podemos destacar de nuestro texto. Este ser, querubín, vino a la vida como los de todos los demás, por creación de Dios. 2 veces aparece este término también. Al final del versículo 13 dice: los primores de tus panderos y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y en el versículo 15: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Este ser vino a la existencia por decisión y voluntad de Dios, no por autonomía propia. No es que un día ¡pum!, apareció y dice: ya estoy aquí, yo soy querubín, por mí mismo. No, fue creado por Dios. Otro dato que tenemos de este ser: fue creado perfecto. 2 veces se repite este dato, en este versículo 15 y en el 12. Tú eras el sello de la perfección, reflejando de alguna manera la propia naturaleza de Dios, que es perfecto en sí mismo. Se usa la imagen de los sellos, ¿no?, de los sellos antiguos, cuando los reyes, ¿no?, firmaban documentos, o los escribas, y ponían el sello, ¿no? ¿Y qué quedaba impreso en la cera o en el producto que sellaban los documentos? Pues el sello original, ¿no?, del que sellaba. Interesante esta comparación. Creado perfecto. ¿Quién lo diría, no? Más cosas. Versículos 12 y 17. Fue creado lleno de sabiduría. 2 veces se repite este dato. Otro dato más. Fue acabado de hermosura. Otro detalle que se repite 2 veces en los mismos versículos 12 y 17. Y a continuación se describe esa hermosura. ¿En qué consistía? Pues a través de estas piedras preciosas, que también encontramos, por cierto, en el pectoral del sumo sacerdote, que tenía que ponerse cuando entraba a ministrar en el tabernáculo en el desierto primero y luego en el templo de Jerusalén. Así que cuando leemos nosotros que este querubín, este ángel, estaba vestido con estas piedras preciosas, hemos de fijarnos no en la literalidad de la descripción, sino en el significado. ¿Qué significa esto? Pues que este ser era un ser realmente hermoso, era alguien valioso, era acabado de hermosura, como leemos en el texto. Un ser sobre el cual Dios mismo había volcado su sabiduría. Más datos que tenemos de este querubín. Otra vez, 2 veces, es un recurso literario, ¿no? Estamos viendo que Ezequiel emplea para reforzar los conceptos importantes que estamos viendo. 2 veces encontramos mencionados el dato del libre acceso a la presencia de Dios. Se menciona en el versículo 14 y al final del versículo 16. Vamos a leer como ejemplo el 14. Tú, querubín ungido, protector, yo te constituí para esto. En el santo monte de Dios estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. El monte santo y las piedras de fuego no son literales, sino simbólicas. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mundo espiritual, no lo hemos de olvidar.
pero tiene un significado. El monte santo, las piedras de fuego en la Escritura indican la morada de Dios mismo. Además, el acceso a su presencia, a la presencia de Dios, estaba representada, el acceso de este querubín, por una figura muy interesante, la figura del paseo. Dice, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Lo cual indica comunión, relación, acceso a Dios. ¿Quién paseaba en el huerto de Edén con Adán y Eva? Nadie. Dios, Yahvé mismo. En realidad era el Hijo. Eso lo veremos en su momento. Ya he dicho algo que no debía decir ahora. Muy bien. En realidad, vuelvo a repetir esto para que quede constancia, todos estos detalles, o la mayoría de detalles, lo tenían todos los seres espirituales, todos los ángeles, cada uno en su distinción, obviamente, ¿no? Pero no pensemos, digamos, que otros pues, eran más de segunda clase. No es así. Para Dios cada ángel tenía su valor. Lo que pasa es que ahora estamos centrados en este querubín protagonista de nuestro pasaje. Otro detalle. Y este detalle, curiosamente, solo se menciona una sola vez. Y esto también es importante en este texto. Porque esto nos ayuda a identificar a quién se está refiriendo Dios en lo que está comunicando al profeta Ezequiel. Y es el dato que encontramos en el versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. El Baal tercero no estuvo allí. Pero por el libro de Génesis sí sabemos que este ser estuvo en Edén. Por cierto, que es huerto de Dios, no huerto de Adán y Eva. Adán y Eva tenían que administrarlo y trabajarlo, pero el huerto era de Dios. Sin embargo, cuando nosotros vamos a Edén, vemos que este ángel ya no estuvo allí como querubín protector, como sí lo estuvieron sus compañeros. Porque ya sabéis que cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién puso Dios allí para guardar el huerto? Querubines. Querubines. ¿Vale? Y en Edén ya no lo vemos como querubín protector, sino como un ser que se esconde. Un ser escondido en la serpiente. Un ser ya como Satanás. ¿Para qué? Para engañar, para mentir, para tentar, para confundir y para finalmente matar espiritualmente y físicamente al ser humano. Eso lo veremos cuando hablemos del segundo y tercer enemigo de Jesús, del ser humano y la muerte. He querido presentar esta parte, esta faceta de este ser, como contraste de lo que veremos en la sesión siguiente, ¿no? Porque muchas veces, como he dicho al principio, se hace fuerza en el segundo aspecto y se pierde de vista este primero, que es de sumo valor. Porque el propósito primigenio de Dios, al hacer todas las cosas, incluido este querubín, que se convirtió en Satanás y diablo, era bueno, era perfecto, era para bien. Por eso, para finalizar ya, quiero volver a mencionar la frase que aparece en el versículo
13, al final del versículo 13. Dice Dios: los primores de tus panderos y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. La venida a la vida espiritual, en el mundo espiritual de este querubín, fue un momento de expectación y de emoción. Por eso se emplean las imágenes de la música y de alegría. La creación de este querubín fue un momento importante para Dios cuando este ser, fruto de su creación, vino a la vida espiritual. Y eso que Dios ya sabía lo que iba a pasar después. Pero hemos visto que fue un ser creado por Dios con cariño, con esmero, con hermosura, con sabiduría, sabio, perfecto. Salvando las distancias, algo parecido ocurre cuando nace un bebé, un niño o una niña en este mundo. ¿Qué pasa ese día? Pues es un acontecimiento, un nacimiento siempre es un motivo de alegría. Tanto es así que esa efeméride la recordamos año tras año cuando es el día de nuestro cumpleaños, ¿o no? No sé si es el cumpleaños de alguien aquí. ¿Y qué hacemos? Hombre, es el día de mi cumpleaños. Vamos a hacer una fiestecita para recordar que estoy aquí, ¿no? Y esperamos regalos y comemos pastel, ¿no? Porque es el día señalado, ¿en qué? En el que empezó nuestra vida. Empezó antes en el vientre de nuestra madre, ¿no? Pero no podemos estar siempre allí. Así que el día del nacimiento, cuando salimos del vientre, ese es el día que entendemos que Dios nos da la vida humana. Y es un día importante, ¿o no? Por supuesto que nosotros aquí diríamos, hombre, el día de nuestra conversión a Jesús es mucho más importante. Aunque algunos de nosotros no recordemos el día que nos entregamos al Señor, ¿no? Pero sí que nos entregamos al Señor. ¿Y qué ocurre en el mundo espiritual, precisamente, cuando nos entregamos a Cristo como Salvador? ¿Qué ocurre en el mundo espiritual? ¿Quién lo sabe? ¡Fiesta! Hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Fiesta delante, hay gozo, dice el Señor Jesús, gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pero esto está en medio de las parábolas, ¿verdad? Del hijo pródigo, de la oveja perdida, de la moneda, que cuando se encuentran hacen fiesta. No sé si en la dimensión espiritual se come pastel. Tocinillo de cielo, sí. Cabello de ángel también. Bueno, veo que estáis todavía despiertas. Claro que sí. Pero antes de la salvación está la creación. La vida, la existencia que Dios nos da a todos los seres espirituales y humanos. Y es importante también. Si hay salvación, es porque primero ha habido creación. Y este hecho también ha de ser motivo de alegría y de agradecimiento a nuestro Creador. No solamente por su salvación, por supuesto, sino porque la vida que tenemos, nos la ha dado Dios. Y hemos de estar agradecidos por ello. En otra ocasión seguimos con el tema.